Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del manejo de grupos, tanto grandes como pequeños, que es fundamental que nosotros sepamos cómo actuar ante un grupo grande y un grupo pequeño, en una discusión o en una instructoría. Y para eso contamos con la presencia de nuestros compañeros acá. Héctor Candray, de Ciencias Jurídicas, eso pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Julio Samayoa, del Departamento de Mecánica Estructural de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Pero antes de entrar de lleno, preferiría que comentáramos aspectos generales de la instructoría o de la discusión, que están independientemente de que el grupo sea grande o del grupo pequeño. ¿Qué nos pueden comentar acerca de su experiencia? Bueno, quizá mencionar un tema importante es el lenguaje. Hay que tener un lenguaje adecuado y respetuoso con los estudiantes, si bien como instructor pues vamos a estar con compañeros de la carrera y podemos tener confianza con ellos. Eso no implica que podamos hacer bromas de doble sentido, por ejemplo, o que podamos pasar por alto situaciones, ¿verdad? No podemos utilizar un lenguaje que genere incomodidad, ¿verdad? Tenemos que ser de alguna forma lo más profesionales posibles en utilizar un lenguaje adecuado. Eso creo que es bastante importante, porque también un instructor tiene un poco de poder, ¿verdad?, frente a los estudiantes, y el lenguaje adecuado puede ser determinante para que se mantenga ese aspecto de respeto frente a él. Otro tema que yo considero importante es utilizar los medios institucionales como parte de la comunicación que tendría el instructor con los alumnos, ya sea a la hora de resolver alguna duda o alguna consulta, que le escriban, que sea al correo institucional y no a un correo personal o otros medios como Facebook y otras redes sociales que hay. Así podemos tener un mayor control. Si hay algún malentendido, se puede presentar esas pruebas para solucionar ahí algún problema que se esté dando. Sí, y quizá mencionar, de pronto yo no he tenido oportunidad de verlo, no sé si ustedes sí, pero el uso de los lugares también. Es decir, debemos reservar aulas, debemos reservar salas de reuniones. Hay que evitar en la medida de lo posible realizar las instructorías en lugares poco adecuados, como puede ser una cafetería, como puede ser una zona verde, como puede ser incluso la casa de algún compañero, ¿verdad? Porque estos no son lugares adecuados para realizar actividades académicas, ¿verdad? Siempre debemos mantenernos en un ambiente institucional. De igual manera, para evitar los malos entendidos como pudiese surgir con el uso de las redes sociales. Ahora sí, siguiendo con la temática, dentro de los grupos grandes y pequeños, con base en nuestra experiencia, ¿qué podríamos recomendar para un grupo grande? Sobre todo porque la UCA es casi un distintivo, que la mayoría de los grupos son grandes. ¿Qué les ha funcionado a ustedes? Pues bien, sí, yo definitivamente he tenido más experiencia con grupos grandes, por lo menos en ciencias jurídicas y en los primeros años, que es donde yo más me he desarrollado. Nos encontramos con 60 estudiantes o más. Entonces puede ser muy complicado resolver dudas de tantas personas a la hora de una discusión, por lo que el trabajo en equipo y que ellos mismos puedan discutir entre sí puede resultar bastante adecuado. Así que una recomendación podría ser formar equipos de trabajo, para que de alguna forma ellos vayan depurando sus ideas y depurando sus dudas, y a la hora de resolverlas, sea como instructor, pues resulte más sencillo, ¿verdad? Puede resultar un poco más fácil esa actividad, esa situación. Así también el manejo de la voz. Deben de tener un tono de voz adecuado para que el último que se encuentra en el aula, hablando de un grupo grande, pueda escuchar y le sea claro. Si no estamos seguros de si nuestro tono de voz es el adecuado, deberíamos de preguntar a los estudiantes si nos están poniendo atención, si nos logran escuchar, o si debo de elevar un poco más la voz, claro, no gritando, pero de un tono adecuado para que sea factible, que nos pongan atención y escuchen. ¿Qué piensan de la movilidad dentro del aula? ¿La han utilizado alguna vez? ¿Han estado entre las filas del aula? ¿Ven eso conveniente que se haga en una instructoría? Claro, quizás mencionar la movilidad, que no es bueno ser hiperactivo,
¿verdad? Porque se pierde la atención en el mensaje y se observa más el movimiento del instructor. Tampoco es bueno hacer como un post, estar en el mismo lugar, porque de pronto también resulta aburrido estar viendo a una persona que solo habla y habla y no está haciendo absolutamente nada más. No sé, ¿alguna otra idea? Estoy de acuerdo con Héctor, y además que no hable con la pizarra. Si estás haciendo la solución de un ejercicio, que no solo escriba y deje de hablar, o hable y escriba al mismo tiempo, sino que siempre mantener un contacto visual con los estudiantes para ver si en realidad están poniendo atención o están entendiendo. Así podrán darse cuenta si alguien está levantando la mano para alguna pregunta o no sé, alguna otra situación del aula que se esté dando en el momento. Y quizás también mencionar que la movilidad, ese lenguaje no verbalizado, puede ser muy útil para el control de un aula llena de estudiantes, porque pues creo que todos hemos observado los estudiantes que no quieren participar quizás en una sesión, se sientan un poco a las esquinas o se esconden detrás de otros compañeros, y la movilidad nos puede ayudar a iniciar, a entablar esa relación, a llamar la atención hacia, ¿verdad?, que tienen que participar, porque la participación activa pues es necesaria en una instructoría, ¿verdad? Si no, no van a resolver las dudas que puedan tener de sus materias o de las clases no pudieron resolver. Entonces, sin duda, la movilidad puede también ser un instrumento muy adecuado para llevar la atención hacia algún estudiante que se siente muy lejos o que está muy pasivo dentro del grupo. Muy bien. Ahora, con los grupos pequeños, ¿qué contratiempos o dificultades podemos ver dentro de esos grupos? ¿Cómo podemos solventarlo o cómo podemos atenderlo de una manera óptima? En mi caso, con grupos pequeños, he visto que llegan a tomar un poco más de confianza con la persona, ya sea el catedrático o el instructor, por lo cual hay que mantener siempre el respeto dentro del aula. Afuera podrán ser sus amigos, pero son el instructor en ese momento, el respeto se debe mantener. Si no, la instructoría va a ser como un juego. Nadie les va a poner atención, no les va a importar. Entonces, debemos de tener esa relación bien clara. Sí, quizás, como mencionaba, tanto como en los grupos grandes hay personas que se sientan a las esquinas, intentan un poco evadir la participación. Podrá ser un grupo pequeño, que tengamos estudiantes que les guste sentarse hasta atrás. Y un poco sería bueno, creo que concordamos en que llamar a estar un poco más cerca. Así también mantenemos el control del grupo y podemos compartir la información de una forma mucho más eficiente. En los grupos pequeños, como se vuelve más personalizado, uno tiene facilidad de aprenderse los nombres y pues de alguna forma esa dinámica de estar todos cerca en el aula puede ser una gran ayuda. Uno con los grupos pequeños, es de que en lo particular he visto que como son pequeños se acomodan casi como a cualquier espacio, ¿no? Entonces a veces hay un aula sola, entonces queremos entrar ahí como a explicarles, a darles la instructoría, o está el cubículo de instructores solos, entonces ahí. Pero ¿qué riesgos o potenciales riesgos ven ustedes en esa situación, o qué recomendación podemos dar? Bueno, quizás como instructores hay que evitarnos problemas, ¿no? Hay que evitar malos entendidos. En ese sentido, los grupos son pequeños, puede ser que estemos con una o dos personas, y sin importar si son hombres o mujeres, hay que estar con puertas abiertas, no estar encerrados en un aula con pocas personas, porque esto puede dar una idea distinta a la que se esté llevando a cabo una instructoría. Así que eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Igual, si vemos la situación que podríamos llegar a estar solos con ese pequeño grupo, tener la facilidad de llamar a otro instructor para que nos acompañe y evitar, como dice Héctor, los malos entendidos en esas situaciones. ¿Algo más que le gustaría agregar para nuestros futuros colegas? Pues creo que hemos cubierto de alguna manera el control de la educación.